Hola estudiantes, mi nombre es Jessica y les doy una bienvenida nuevamente a esta clase de Aprendamos en Casa. Este día hablaremos sobre la luz. La rama de la física que se encarga de estudiar la naturaleza de la luz es la óptica. La óptica también estudia la composición de la luz, la transmisión y cómo se propaga en diferentes medios. En esta clase vamos a estudiar cómo se propaga la luz. Acompáñame. Vamos a iniciar tomando la definición de la luz como una onda electromagnética que transmite energía sin transmitir materia. También la luz no necesita un medio para poder propagarse, a diferencia de las ondas mecánicas. La luz es muy importante para la vida en nuestro planeta. Las plantas, a través de la fotosíntesis, generan sus propios alimentos, formando así la cadena alimenticia hasta llegar hasta nosotros los seres humanos. La necesidad de comprender el concepto de luz y su naturaleza ha conducido a la formulación de diversas teorías. Estas teorías han partido de la observación de diferentes fenómenos, con los cuales se ha ido aclarando y completando el concepto de la luz, hasta llegar a comprender, por ejemplo, que la reflexión y la refracción de la luz son dos fenómenos característicos de ella. Vamos a estudiarlos más adelante, pero antes vamos a ver esas diferentes teorías en el siguiente repaso por la historia. Teoría corpuscular de la luz. Fue formulada por Isaac Newton en el siglo XVII y se refiere a que la luz está formada por una gran cantidad de partículas pequeñas que llegan a nuestros ojos para luego chocar con los objetos y regresar de nuevo a nuestros ojos, entregándonos así información sobre los medios u objetos que estamos viendo. Un fenómeno que se describe muy bien mediante esta teoría es el fenómeno de la reflexión de la luz. Teoría ondulatoria. Asume la luz como una onda. Fue enunciada por Christian Huygens en el siglo XVII, apoyada un siglo después por Thomas Young y luego por Agustín Fresnel. Dice que la luz está formada por ondas longitudinales. El experimento que justificó esta teoría fue el experimento de la doble rendija, que mostraba la superposición de ondas de la luz. Teoría electromagnética. Fue presentada por Maxwell. Dice que la luz está constituida por la propagación de la oscilación de dos campos, uno eléctrico, E, y el otro magnético, B, que son perpendiculares entre sí y perpendiculares también a la dirección del haz de la luz, C. Esta teoría explica el fenómeno de polarización de la luz, que no puede ser explicado sin recurrir a su naturaleza electromagnética. Al entender la luz como una onda, podemos asociar una longitud de onda y también una frecuencia, que va a estar asociada con la energía que transmite. Las longitudes de onda están clasificadas por categorías en el denominado espectro electromagnético. El rango de la luz visible es una fracción del espectro que se encuentra entre los 400 y 700 nanómetros. Teoría cuántica. Fue formulada por Max Planck y ampliada en 1905 por Albert Einstein. Dice que la luz está formada por pequeños paquetes de energía llamados fotones. Un ejemplo que sustentó esta teoría fue el efecto fotoeléctrico. En 1900 se descubrió este fenómeno, que cuando sobre un material inciden fotones, se desprenden de él electrones. Hemos visto cómo con el paso de los años se ha ido estableciendo la naturaleza y el concepto de la luz. Esto se ha hecho a partir de los fenómenos observados. Vamos ahora a estudiar dos de esos fenómenos, la reflexión y refracción de la luz. Al observar los objetos a nuestro alrededor, podemos ver que algunos de ellos emiten luz, es decir, que son fuentes de luz. Sabemos que el sol es nuestra principal fuente de luz. Tenemos también algunas fuentes artificiales como las lámparas, los focos, las flamas de las velas, etc.
Vamos a ver ahora el fenómeno de la reflexión con la siguiente experiencia. Vamos a utilizar este lápiz como nuestra fuente de luz, que podríamos utilizar un láser también. Vamos a reflejar este lápiz en este espejo plano que tengo acá y tenemos esta cuadrícula, esta página cuadriculada. Entonces podemos colocar el lápiz a un determinado ángulo. Como podemos observar, esto es un cuadrado. Si colocamos el lápiz en la diagonal, sabemos que lo va a dividir con un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal y con un ángulo también de 45 grados con respecto a la vertical. Entonces podemos observar que este lápiz hace el papel del haz incidente. Observamos cómo se refleja y podemos ver la imagen. Esta imagen acá podemos proyectarla sobre este mismo plano. Al proyectarla sobre este mismo plano, podemos ver cómo sale del espejo. Vemos que este haz sale del espejo y por tanto recibe el nombre de haz o rayo de reflexión. Podemos observar la simetría que se forma con respecto a la horizontal, que sería la superficie reflejante, y con respecto a la vertical. Esta línea vertical es la que tiene importancia. Vamos a remarcarla. Y recibe el nombre de normal. Vemos esta línea vertical perpendicular a la superficie, es decir, formando un ángulo de 90 grados con la superficie reflejante. Vemos entonces como el ángulo que se forma entre el haz incidente y la normal recibe el nombre de ángulo de incidencia, que sería este ángulo. Y el ángulo que se forma entre el haz reflejado y la normal recibe el nombre de ángulo de reflexión, que sería este ángulo. Entonces podemos observar en este ejemplo que el ángulo de incidencia, como habíamos dicho, es de 45 grados y el ángulo de reflexión es de 45 grados. Es el mismo ángulo. Todo esto que hemos dicho se resume en las leyes de reflexión de la luz. La primera ley dice que el haz incidente, la normal a la superficie reflejante en el punto de incidencia y el haz reflejado, todos se encuentran en el mismo plano, que en este caso sería esta página. Y la segunda ley de reflexión dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Vamos a ver ahora una experiencia clásica para observar la refracción. Vamos a utilizar siempre este lápiz y vamos a colocarlo sobre este vaso con agua. Vemos acá, vamos a hacer pasar el lápiz, que es el haz incidente, de un medio, el aire, a otro medio, el agua. Entonces podemos observar, si lo hacemos hacia un lado, podemos observar que pareciera que el lápiz se quiebra o se tuerce. Esto ocurre por el cambio de la rapidez de la luz al pasar del aire al agua y a su vez el cambio en la dirección de la velocidad de la luz, que precisamente esto es la refracción de la luz. Ahora vamos a ver la ley que rige este fenómeno de refracción en la siguiente explicación. Cuando la luz penetra pasando de un medio 1 a un medio 2, donde su rapidez disminuye, los rayos se desvían hacia la normal. Por ejemplo, cuando pasa del aire al agua. Caso contrario, cuando su rapidez aumenta, por ejemplo, al pasar del agua al aire, los rayos se alejan de la normal. De la imagen se observa que la normal, el rayo incidente y el rayo refractado se encuentran en un mismo plano. El ángulo formado por el rayo incidente y la normal es el ángulo de incidencia, θ sub 1, y el ángulo formado por la normal y el rayo refractado o transmitido es el ángulo de refracción, θ sub 2. Al comparar el comportamiento de la luz en diferentes medios surge el concepto de índice de refracción n.
Es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío c y la velocidad de la luz en el medio v, es decir, el índice de refracción n es igual a la velocidad de la luz en el vacío c entre la velocidad de la luz en el medio. El índice de refracción no tiene unidades por ser un cociente entre velocidades. Tenemos que los metros por segundo en el numerador se eliminan con los metros por segundo en el denominador. El valor de n siempre es mayor que 1, pues en cualquier medio transparente la velocidad del medio es menor que la velocidad de la luz en el vacío. En el siglo XVII, en 1620, el matemático holandés Snell, al analizar un gran número de medidas de ángulos de incidencia y de refracción, concluyó que había una relación constante entre las funciones seno de estos ángulos, encontrando experimentalmente así la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, llamada ley de Snell. Vamos a finalizar resolviendo un ejercicio. Tenemos acá un esquema de ese ejercicio. Tenemos dos medios. Acá tenemos el aire con índice de refracción igual a 1 y acá tenemos el agua con índice de refracción igual a 4/3. Tenemos un haz incidente señalado acá con un ángulo de incidencia de 53 grados y al pasar del aire al agua se produce el fenómeno de refracción, se dobla el haz con un determinado ángulo que tenemos que encontrar. Esta es entonces nuestra incógnita. ¿Cuál es ese ángulo de refracción? Tenemos entonces que vamos a utilizar la ley de Snell, que podemos observar acá. La ley de Snell dice que el índice de refracción de un medio por el seno del ángulo de incidencia va a ser igual al índice de refracción del otro medio por el seno del ángulo de refracción. Entonces tenemos acá ya identificados los medios. Este sería el del medio 1, n sub 1, que es el del aire, lo sustituimos acá. Este θ sub 1 es de incidencia, 53 grados, lo sustituimos. Y este es el ángulo de refracción que no conocemos, θ, y el índice de refracción del agua que tenemos acá, que es 4/3 o 1.33. Entonces tenemos acá sustituidos los datos en la ecuación de la ley de Snell. Recordemos que esta es la incógnita, vamos a despejarla. De acá vemos que 1.33 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces hemos pasado a dividir 1.33 y tenemos esta expresión acá. Esto lo vamos a resolver en la calculadora. Recordemos que la calculadora científica debe estar en grados. Sí, vamos a observar una letra D en la pantalla de la calculadora científica. Operamos esto, 1 por seno de 53 entre 1.33 y esto da 0.59. Entonces tenemos que seno de θ es igual a 0.59. Vamos a despejar θ. Esto va a pasar al otro lado entonces como seno inverso. θ va a ser igual a seno inverso de 0.59. Recordemos que en la calculadora podemos encontrar eso si seleccionamos la tecla Shift más la tecla del seno. Encontramos eso en la calculadora y al final tenemos que el ángulo de refracción va a ser igual a 36.15 grados, que como podemos observar de la imagen debía ser un ángulo que fuera menor que el ángulo de incidencia. Ahora vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto en esta clase en el siguiente resumen. Las ideas principales de la clase son las siguientes. Hemos dicho que podemos entender la luz como una onda electromagnética, aunque también tiene una naturaleza corpuscular. Dos de los fenómenos que pueden ser característicos de la luz son la reflexión y la refracción. El haz incidente, la normal, y el haz reflejado y el haz refractado se encuentran en un mismo plano.
Y la reflexión de la luz nos dice que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión, mediante que en la refracción el ángulo de incidencia no es igual al ángulo de refracción, sino que viene explicado mediante la ley de Snell. La ley de Snell relaciona estos dos ángulos con los índices de refracción, que es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Hemos llegado al final de la clase, espero que hayas aprendido y que no te pierdas la siguiente clase. Recuerda seguir las medidas de bioseguridad. Nos vemos.